Continuamos con los ciclos. En este ejercicio vamos a ver cómo poder anidar ciclos o lo que se conoce como ciclos anidados, que básicamente es poder tener un ciclo dentro de otro. Vamos a partir de un ejercicio sencillo en donde nuestro objetivo va a ser lograr encontrar si un número es primo o no, lograr determinar si un número es primo o no lo es. Ahora, para lograr hacer esto, podríamos hacer lo siguiente, y el ejercicio básicamente es el siguiente. Si yo tengo un número como 8 y a mí me interesa determinar si este número es o no es primo, podría yo venir y dividir 8 dentro de todos los números que están por debajo de él, es decir, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y determinar si a la hora de la división existe o no existe un residuo 0. Lo que sucede con los números primos es que los números primos son únicamente divisibles dentro de ellos mismos y de 1. Por lo tanto, un número como 8, si yo divido 8 dentro de 8, que es el ejercicio acá, yo obtengo 1 y no obtengo ningún residuo. Si yo divido 8 dentro de 7, sí tengo residuo. Si yo hago lo mismo con 8 dentro de 6, también obtengo residuo. El problema es que cuando yo llego a 8 dividido dentro de 4, que sería este el resultado acá, yo tengo que también, si yo multiplico, mejor dicho, 8 dentro de 4, perdón, aquí estoy haciéndolo mal, y yo tengo el 8 por acá, yo multiplico 4 por 2, 8, y ese valor también es 0, es decir, encuentra un residuo. Quiere decir que 8 no solo es divisible dentro de él mismo y de 1, sino que también es divisible dentro de 2 y es divisible dentro de 4. Por lo tanto, quiere decir que el número 8 no es un número primo. En el caso, por ejemplo, del número 7, noten que el número 7 únicamente es divisible dentro de él mismo. 7 dividido 7 me va a dar 1 y no me queda residuo. Y 7 dividido 1 me va a dar 7 y también no me queda residuo. Pero en todos los demás casos, es decir, cuando yo divido dentro de 6, dentro de 5, dentro de 4, dentro de 3 y dentro de 2, en todos los casos yo obtengo un residuo porque 7 no es divisible dentro de ningún otro número. Por lo tanto, eso significa que el 7 es un número primo. Ahora, ¿cómo poder trasladar eso a un programa en Python? Veamos, pues. Yo lo que podría hacer es lo siguiente. Yo puedo empezar diciendo que voy a definir un valor. Vamos a definir el valor dato, por ejemplo. Y lo voy a evaluar primero con el número 8, que es el que tenemos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que me interesa hacer a mí? A mí me interesa encontrar un mecanismo a través del cual, a la hora de yo identificar que existe un residuo, con el primer residuo que yo encuentre, como es el caso del 8, por ejemplo, yo puedo ir probando con 1, con 2, con 3, con 4 en adelante. Pero en el momento en que yo encuentre un 0, debo encontrar un mecanismo que me diga, hey, aquí paremos, ¿verdad? Aquí ya sabemos que este número es divisible dentro de cualquier otro número con excepción de él mismo y 1. Por lo tanto, este número no es primo. Ese mecanismo lo podemos hacer probablemente de la siguiente manera. Yo puedo especificar algún tipo de variable que me sirva como bandera. Esa bandera vamos a asumir de entradita que cualquier número que yo reciba es primo. Y vamos a decir que bandera inicia como un primo. Vamos a decir que sí lo es, hasta no probar lo contrario. Por lo tanto, voy a venir acá y voy a decir que voy a crear una variable que se va a llamar contador, o cont, y que voy a decir que esa variable va a ir desde qué rango. Ahora, a mí me interesa evaluar qué números. Me interesa evaluar desde el 2 hasta el valor previo al número dado, porque yo sé que ni 1 ni el valor en sí los necesito evaluar, porque yo ya sé que sí van a ser divisibles dentro de ellos dos. Por lo tanto, voy a empezar desde 2, no quiero empezar desde 1, y voy a dejar mi rango hasta el valor que me dieron o hasta el valor que tengo yo, que es el valor dato. ¿Qué necesito hacer acá? Bueno, necesito determinar si a la hora de yo agarrar ese valor de dato y obtener el residuo de lo que va llevando contador, que obviamente lo que contador va a ir haciendo es va a ir probando
8, o sea, dato, dividido 2, dividido 3, dividido 4, y va a ir cambiando conforme el contador va moviéndose. Entonces yo necesito determinar si a la hora de dividir esos dos valores, dato y cont, yo en ese resultado obtengo o no obtengo un residuo. Si obtengo un residuo, ya no necesito nada más. Yo ya sé que esa mi banderita o ese mi valor que salió como que lo empecé como verdadero, porque empecé diciendo que cualquier número que yo ingrese es primo, tiene que cambiar a falso. Porque yo automáticamente sé que ese valor no es un valor primo, porque va a encontrar, por ejemplo, en el caso del 8, él empezaría determinando con 2 y en el 2 se encontraría ese 0, por lo tanto ya automáticamente la bandera cambiaría a falso y me debería de desplegar que el valor en sí es un valor primo. Ahora, para terminar este ejercicio, podríamos entonces hacer lo siguiente. Al terminar de recorrer todo el ciclo, podríamos determinar y decir que si bandera termina con un valor verdadero, quiere decir que si pasó todos los valores y terminó aún así con true o con verdad, yo puedo determinar y decir o imprimir el valor es primo. Pero si no, quiere decir si se cambió a falso, entonces voy a colocar un mensaje que diga que el valor no es primo. Vamos a cambiar aquí la bandera, nada más tenía mal eso. Y probemos ahora, veamos cómo funciona esto. Tengo un valor aquí malo que es cont, no con. Probemos de nuevo. Me dice el valor no es primo. Intentó con 8, obviamente encontró que sí hay residuos adicionales al 1 y al 8, por lo tanto no es un valor primo. Intentemos con 7, veamos. Ah, el 7 sí es primo. Seguramente recorrió por todos lados y encontró que en ningún lado ese residuo era 0. Por lo tanto, esa bandera terminó como verdad y aquí especificamos que si terminaba como verdad, que diera el valor primo. Pueden ustedes hacer este ejercicio y probarlo con otros valores primos como el 11, por ejemplo. Veamos acá. El 12, por ejemplo, no es un primo. Nos debería decir que no lo es. Y así sucesivamente. Ahora, el ejercicio que yo quiero hacer con ustedes es de poder ver cómo podemos repetir ciclos dentro de otros ciclos. Para hacer este ejercicio, lo que a mí me interesaría ahora es que a mí me gustaría generar una secuencia de valores con un contador e ir probando valor por valor, por ejemplo hasta llegar a 10, e ir determinando cuáles de estos valores son primos y si son primos que los impriman, de lo contrario que no los impriman. Ahora, ¿cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder determinar una función como esas? Para eso me interesaría entonces generar una función. Ahora, podríamos partir desde este ejercicio para no complicarnos mucho la existencia y podríamos empezar definiendo aquí la función. Vamos a definir la función que se va a llamar primo y vamos a recibir un valor. Ese valor que vamos a recibir es precisamente el valor dato. Acá. Vamos a darle sangría a esto. Necesitamos darle sangría a todo para que nos funcione adecuadamente. Ahora ya sabemos que si esto termina acá, vamos a generarlo. Esta parte no me interesa porque no me interesa realmente determinar que me diga si el valor es primo o no. Únicamente me interesa saber si el valor es primo, que me lo imprima. Es decir, que me imprima el valor que tiene dato en ese momento. Ahora ya tengo mi función. Ahora intentemos ver cómo nos quedaría llamando a esa función para ser ejecutada e ir probando con el valor 1, 2, 3 y así sucesivamente. Podemos crear un ciclo for. Esta vez intentémoslo con la variable i y vamos a decir que se vaya. Si me interesa, por ejemplo, aquí yo había colocado la instrucción en contar la secuencia de números primos que hay entre 1 y 20. Entonces vamos a irle pasando 1, 2, 3 para ir evaluando si es o no primo y si es primo,
se va a imprimir ese valor. Vamos entonces a parar esto en 21. Y lo que tenemos que hacer nada más entonces es que a la función primo, o sea, esta función acá, meterle el valor del contador. Veamos ahora cómo funciona esto. Perfecto. Noten que ahora lo que tengo acá son todos los números primos de 1 a 20. Y todos los datos, si ustedes se dan cuenta, son datos primos. Aquí ustedes tienen el ejemplo de cómo un ciclo realmente al llamar a esta función contiene otro ciclo completamente diferente. Y entonces esto es como tener un if o un ciclo, perdón, anidado dentro de otro. Yo les invito, por ejemplo, a que cambien un poco esta dinámica del ejercicio. Y esta vez, ¿qué tal si ustedes intentan hacer un ejercicio en el que muestre los primeros 10 primos que existen? Esta vez no marcándolo entre un rango, por ejemplo, que yo diga que quiero ver los primos que hay entre 1 y 30, sino que esta vez que muestre los primeros 10 primos o los primeros 15 primos. Inténtenlo, vean cómo podría hacerse un ejercicio similar a eso y sigan explorando entonces con el uso de ciclos.